Hola, qué gusto saludarles en un nuevo estreno de Nexos, este programa que desde 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy tenemos la última edición del mes y, como de costumbre, abordamos un tema de actualidad para que todos seamos parte de esta discusión. Nos acompañan hoy acá en el estudio dos integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica. Se trata de Rodrigo Jiménez y de Mildred Campos. Con ellos vamos a estar conversando sobre la situación de las personas con discapacidad institucionalizadas y, bueno, en una fecha muy especial porque este 29 de mayo se conmemora el 28 aniversario de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Así que aprovechamos esta fecha conmemorativa para reflexionar alrededor de este tema de la institucionalización de personas con discapacidad y particularmente ante las alarmas que ha generado el caso de las personas con discapacidad que eran atendidas por la Fundación Manos Abiertas y que en un periodo de un mes han fallecido 17 de esas personas usuarias, adultas con discapacidad y una persona menor de edad también con discapacidad. Y me gustaría, antes de conversar con Rodrigo y con Mildred, mencionar los nombres de estas personas que han fallecido en este periodo tan corto tras su traslado a otros centros. Se trata de Seidy Cecilia Villalobos Vega, de Darwin Rojas Telles, de Héctor Antonio Herrera Medina, Andrés Clark Ramírez Porras, Eduard Vinicio Chacón Segura, Jorge Luis González González, Anselmo Morales Morales, Kenneth Josué Campos Suárez, Gaudín Dayana Espinosa Porras, Johnny José Romero Granja, Jensi Cruz Barrantes, Harvey Gerardo Picado Morales, Rebeca Patricia Elizondo Ureña, Elida Chávez Morales, Cristóbal Ramón Meléndez Quesada, Ángela María Venegas Galeano y Víctor Manuel Espinosa Rojas. Nuestras condolencias a las personas allegadas a estas personas con discapacidad y pues, lamentamos desde Nexos y desde el Movimiento de Personas con Discapacidad el fallecimiento de estas personas. Muchas gracias, Rodrigo y Mildred, por acompañarnos. Quisiera empezar preguntándoles cuáles consideran que han sido los principales fallos o deficiencias desde el Estado en la atención de todo este proceso tras el allanamiento de la Fundación y el traslado de estas personas con discapacidad. Bueno, yo te diría que tenemos que partir primero de las obligaciones del Estado para evidenciar las deficiencias que tiene. Y hay dos instrumentos internacionales fundamentales, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos dos instrumentos son normas de rango constitucional en nuestro país y el Estado, del momento que la ratificó, que ya la ratificó, requiere de armonización legislativa y requiere de aplicación utilizando el control de convencionalidad. Yo voy a partir de 4 artículos fundamentales que evidencian la deficiencia del Estado en el cumplimiento de estas obligaciones. El primero son las obligaciones generales. El artículo 4 nos habla de obligaciones generales que tiene el Estado en relación a los derechos humanos de esta población. Se evidencia en este caso específico que hay una clara violación de los derechos humanos. La primera es el derecho a la vida, que es el artículo 10 de esta convención, donde el Estado tiene que proteger el derecho a la vida de esta población. Entonces nos preguntamos nosotros como movimiento, ¿cómo puede ser posible que en un mes y medio o un mes se hayan muerto 18 personas con una discapacidad, por mientras que en el año anterior únicamente había muerto una persona que estaba en esta fundación? Y el año tras anterior 3 personas y el tras anterior 4 personas. Esto tenemos que valorarlo, tenemos que saber qué fue lo que pasó, cuáles fueron las deficiencias del Estado que no tutelaron el derecho a la vida. Pero por otro lado, se evidenció, y esto es para el sistema de atención a personas en condición de abandono, que es el derecho a vivir de una forma independiente. Aquí nos preguntamos, dentro de este artículo 19, la importancia que tiene este artículo en el sentido de que se les preguntó a estas personas si estaban de acuerdo donde se les iba a trasladar, si se les respetó la capacidad jurídica conforme al artículo 12 de esta
convención, si se les consultó con quién querían vivir, con quién, dónde querían ser trasladadas, etc. Y vean que aquí aquí se evidencia algo dentro de la metodología que utilizaron en el traslado de esta población. Evidentemente no se les preguntó y evidentemente esta población tenía relaciones emocionales y afectivas con la gente que estaban cuidando en manos abiertas y fueron totalmente desarraigados de sus afectos para ser trasladados en otros lugares que evidentemente pareciera que no contaban con las condiciones adecuadas para su cuidado. Y también, Mildred, que inclusive esto que menciona Rodrigo, ¿verdad? Cuando vemos la información sobre el fallecimiento de estas 17 personas adultas con discapacidad, se pueden ver los destinos a los que fueron trasladados, ¿verdad? Algunas en Guapiles inclusive, ¿verdad? Entonces, de Tres Ríos a Guapiles, estamos hablando que fueron trasladados en algunos casos bastante lejanos. Claro, bueno, para empezar, María Fernanda, agradezco que haya dicho cada uno de los nombres de estas personas, muy importante porque ellos tenían nombre y así tenemos que recordar los derechos de ellos. Sí, también lo que decía Rodrigo, muy importante la capacidad jurídica de cada una de estas personas. ¿Cuál fue el criterio técnico? Porque no conocemos cuál fue el criterio técnico y quién fue la persona que decidió sacarlos de ahí. Eran personas con muchísimo requerimiento de apoyo que tenían, utilizaban mucho equipo médico, entonces trasladarlo a lugares donde no estaba ese equipo médico, donde no había ese equipo especializado, porque ya el tema de las residencias lo conocemos desde el movimiento, sabemos que no están equipadas técnicamente para aceptar ese tipo de personas, entonces trasladarlas a esos lugares y sobre todo conocer cómo fue ese traslado. O sea, es que fueron 17 muertes en un mes. ¿Cómo fue ese traslado? ¿Cómo llegaron ahí? Sí, en sus actas de defunción dice que murieron en Guapiles, dice que murieron en Ciudad Colón, dice que murieron en San José, en Heredia. Entonces, como vemos, fueron en diferentes lugares que evidentemente no estaban capacitados para recibir a ellos. El CONAPDIS, pero no solo el CONAPDIS, aquí no hemos escuchado una nota de la primera dama, que es la encargada, la doña Mari Munive, que es la encargada del tema de discapacidad. No hemos escuchado del Ministerio de Trabajo, que el CONAPDIS pertenece al Ministerio de Trabajo. O sea, si no ha habido una respuesta estatal, en realidad. No ha habido una respuesta estatal. Y me gustaría que siguiéramos conversando este tema. También faltan algunos de los artículos que mencionó Rodrigo, ¿verdad? Que se incumplieron y que vamos a ir desgranando. Ahora vamos a ir a un corte. Antes, eso sí, de esta pausa, le quiero presentar esta sección en donde una persona sorda nos enseña más sobre la lengua de señas costarricense, la palabra en lesco. Pueblo. Estamos de vuelta en Nexos y esta semana que se conmemora el 29 de mayo, Día Nacional de las Personas con Discapacidad y el 28 aniversario de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades, y estamos reflexionando sobre la situación de las personas con discapacidad institucionalizadas que viven en residencias, en centros de larga estancia, en algunas modalidades residenciales para personas con discapacidad, usualmente en situación de abandono, de pobreza y pobreza extrema. Estuvimos conversando, Rodrigo, en el primer bloque sobre algunas de las deficiencias del Estado. Usted había mencionado ya 2 artículos importantes de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación. Prosigamos, entonces, otros 2 artículos también que les parecen cruciales, que la atención del Estado a esta situación de la Fundación Manos Abiertas dejó, ¿verdad?, de lado estos artículos. Bueno, yo te diría que el análisis de los derechos humanos siempre va a ser interdependiente.
Estos son como los artículos fundamentales, pero afecta a todos los derechos humanos de esta población que ha sido terriblemente discriminada. Yo diría que un aspecto fundamental es que estas poblaciones en situación de abandono es reflejo de una sociedad capacitista, una sociedad que discrimina, excluye y violenta a las personas con discapacidad, y que este reflejo se da desde el principio de igualdad. No son consideradas seres humanos con igualdad de condiciones y derechos, y por lo tanto las violaciones se naturalizan y los servicios del Estado se naturalizan. Entonces, toda esta deficiencia es reflejo también de ese capacitismo, tanto en las estructuras del Estado, como Mildred nos estaba mencionando, de cuál fue la respuesta ante estas muertes por parte de las instituciones del Estado, cuáles fueron las respuestas, y luego las razones por las que se dio y no se pudo dar un mejor servicio, también son razones presupuestarias, donde las autoridades del ente rector del Mecanismo Nacional de la Discapacidad nos dicen no teníamos recursos o presupuestos para estos aspectos. Entonces, todo es muy complejo y muy integral, pero es basado en una sociedad capacitista que viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el artículo 5 de nuestra convención, y por supuesto que toma otro aspecto fundamental, que es el reconocimiento de las personas ante la ley. Somos tratados como objetos, y vean que no solo las personas en situación de abandono, donde hay una interseccionalidad por razones de pobreza, de salud, de discapacidad, sino en general todas las personas con discapacidad somos vistas más que todo como objetos, no como sujetos que podamos definir nuestras vidas. Entonces, con más razón, también, esta población. De hecho, lo que mencionaba Mildred en el bloque anterior, esperamos una respuesta solo con CONAPDIS, ¿verdad? CONAPDIS es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, es el ente rector, pero el Estado tiene la obligación en su totalidad de cumplir lo que la ley establece. Y de repente entonces todo el mundo es como, bueno, preguntémosle a CONAPDIS, pero ¿qué pasó con las otras instituciones? Eso también es importante, Mildred, porque las personas con discapacidad son niñas y niños, son personas adultas, adultas mayores, son mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas las instituciones tienen que estar capacitadas para cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Claro, aquí uno se pregunta dónde está el INAMU pronunciándose, dónde está el Ministerio de Trabajo, dónde está. Bueno, el PANI, hasta donde sabemos, tomó la decisión de dejar a sus niños en la fundación. Entonces, como decía Rodrigo, no podemos alegar falta de presupuesto. O sea, la convención también se refiere que tenemos que defender los derechos de las personas con discapacidad con mucho requerimiento de apoyo, aún aquellas personas que tienen mucho requerimiento de apoyo. Y que esto es una situación que nos alarmó mucho, ¿verdad? Por las características que ha tenido todo este proceso, desde el allanamiento de la Fundación Manos Abiertas, pero que es el reflejo de una situación de vulnerabilidad que viven todas las personas con discapacidad institucionalizadas, ¿verdad? Que viven en alguna modalidad de residencia que no es su propia casa, ¿verdad? O con su propia familia. Sí, claro, no es la adecuada porque si bien es cierto, o sea, es que el Estado ha fallado desde ese modelo social de derechos humanos cuando se aprobó la desinstitucionalización, ¿verdad? Entonces, no lo hemos trabajado como habla la convención, no lo hemos trabajado apegados a aquel artículo 19 que habla de la autonomía, pero es una autonomía con apoyos, con requerimientos de apoyo, con el tema de la capacidad jurídica, con el garante, ese garante que no decide por la persona, sino que va a venir a respetar los derechos, los gustos y preferencias de esa persona. Entonces, residencias donde no se pueden visitar las personas, donde tienen tal vez que acostarse a cierta hora, donde no se conocen en su comunidad, que eso es lo peor, donde ellos tienen derecho a la participación en comunidad y son residencias que en la misma comunidad no se conocen las personas. Entonces uno ve que el Estado está fallando en ese sentido. ¿Cuál es la inclusión que se le está dando a estas personas en estas residencias? ¿Cómo es esa participación ciudadana de ellos? Y ¿verdad? Que incluso, Rodrigo, por
las mismas situaciones de exclusión, ¿verdad? Que sabemos que lastimosamente la discapacidad y la pobreza van de la mano, ¿verdad? Y las personas con discapacidad y sus familias suelen vivir en condiciones de pobreza más que las que no tienen discapacidad. Eso también hace que sea como un ciclo que uno no sabe qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Y que muchas personas en estas situaciones de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos estructuralmente, ¿verdad? Ya esto es como el último fallo del Estado, ¿verdad? De esta situación. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Y abonando el tema de la autonomía personal, contamos con una ley de autonomía personal. Hemos hecho avances importantes dentro de América Latina en la promoción de la autonomía. Pero cuando vemos el texto de la ley y vemos la aplicación, hay una gran brecha. Todavía somos muy deficientes en las aplicaciones de esta ley de autonomía y luego también las restricciones de las políticas neoliberales del Estado que han tratado de desestructurar el Estado social de derecho. Entonces, por otro lado, vemos un CONAPDIS con los mismos recursos, pero con una mayor demanda de servicios que también les genera muchísimas limitaciones en general para poder cumplir con esas obligaciones. Entonces, hay todo un tema estructural donde afecta a esta población que tiene condiciones de mayor vulnerabilidad que otras poblaciones. Y vamos a seguir conversando sobre este tema y sobre las acciones que ha tomado el movimiento de personas con discapacidad de Costa Rica y también lo que se espera y lo que se exigirá que suceda a partir de este caso tan dramático, tan lamentable, pero que, como conversábamos, refleja una situación histórica, ¿verdad?, estructural sobre la situación de muchas personas con discapacidad en el país. Ahora le invito a compartir en las redes sociales con personas con discapacidad creadoras de contenido y a seguir sus cuentas también. Ahora que pasamos tanto tiempo en las redes sociales, aprovechar para seguir a personas creadoras de contenido con discapacidad y así también involucrarnos más con la inclusión. Vamos a un corte y ya pronto regresamos con más de esta conversación. Cuando veáis una plaza para personas con discapacidad y veáis lo grande que es, que sepáis que tiene una explicación y os voy a poner en contexto. Acabo de venir al coche ya que tengo una cita importante esta mañana y me he dado cuenta que el coche de al lado ha aparcado utilizando parte de nuestra plaza. ¿Y qué pasa? Que no puedo acceder al coche ya que para hacer la transferencia necesito que la puerta de mi coche se abra completamente. El espacio de la plaza es grande porque algunos necesitamos el espacio por el lado del conductor, otros por el lado del copiloto y otros por el maletero, dependiendo de la persona, por lo que cualquiera de estos espacios es necesario. En este caso he tenido suerte y alguien me ha podido ayudar, pero si no llega a ser porque tengo acompañante, me quedaría aquí tirado sin poder acudir a mi cita. Así que por favor, si queréis ayudarnos a tener una vida como la del resto sin impedimentos, ayudadme a compartir este vídeo para concienciar a la gente. Gracias. Continuamos con más de Nexos. Recuerde que usted puede ser parte de nuestra comunidad en la web. Nos encuentra en las redes sociales como Nexos UCR, allí nos puede comentar sobre temas que le inquietan, que a usted le gustaría que tratemos en el programa y también para que ustedes compartan sus opiniones sobre los temas que le presentamos como el de hoy, la institucionalización de las personas con discapacidad y la lamentable situación de las personas que eran atendidas por la Fundación Manos Abiertas y que lastimosamente fallecieron tras su traslado a otros centros de salud y otros hogares, ¿verdad? Para concluir, ¿qué está haciendo el movimiento de personas con discapacidad, ¿verdad?, ante esta situación del fallecimiento de 17 personas adultas con discapacidad y una menor de edad? ¿Y qué esperan de parte del Estado que ocurra, verdad? Bueno, yo creo que el primer paso es justicia. Buscar la justicia y el movimiento, entonces, miembros del movimiento pusieron una denuncia
ante el organismo de investigación judicial para que se investigue qué fue lo que pasó, qué es lo que y sentar las responsabilidades, si realmente existen responsabilidades de personales o es una responsabilidad del Estado como Estado, para poder entonces determinar si es necesario que acudamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Esperamos que el Estado asuma en forma seria esto, no como hicieron con el informe que presentaron ante el Comité de la Convención, donde el Comité de la Convención los regañó por su, en la ONU. En Naciones Unidas, por su falta de interés e importancia a la temática de la discapacidad. Otro aspecto que nos parece fundamental como producto de esto es replantearnos ese modelo y esas políticas públicas que tiene el Estado en relación a la población en situación de abandono, una asignación real de presupuesto a los servicios que otorga el Estado a esta población en situación de abandono. Y por último, hay dos aspectos que a mí me parecen fundamentales: el cumplimiento del Estado a la consulta de las personas con discapacidad en estos procesos, en estos modelos, en la construcción de estos modelos. Y por último, una cosa que me dejó a mí muy, en cierta forma, muy triste, es la falta de conciencia. El artículo 8 de la Convención habla de la toma de conciencia. El tema de estas 18 personas muertas ha sido un tema poco abordado, casi no abordado por los medios de comunicación y por la sociedad costarricense, la cual ha callado y lo ha naturalizado. Sí, claro, es importante que el Estado asuma esa protección de los derechos humanos que se comprometió, pero cuando hablamos del Estado son todas las instituciones, no solo con ABDIS, ¿verdad? Como decía Rodrigo, son todas las instituciones, el promover, el proteger los derechos humanos. No podemos nosotros como movimiento quedarnos callados hasta ante la muerte de estas 17 personas. Más capacitación a las instituciones bajo ese modelo social de derechos humanos, bajo los derechos de las personas con discapacidad. No es posible que las instituciones desconozcan la convención, desconozcan la ley de autonomía personal, desconozcan la figura del garante. No es posible, a estas alturas no pueden justificar, pero también esperamos que el Estado de mayor presupuesto. No podemos también eliminar derechos por falta de presupuesto. No somos ciudadanos de segunda categoría, tenemos los mismos derechos, la misma igualdad que cualquier persona, entonces el presupuesto es imprescindible. Y por supuesto esto es o sea, a nivel institucional, con ABDIS no es, como dicen algunas compañeras, el microestado de la discapacidad. Y bueno, que justamente este 29 de mayo, que se conmemora los 28 años de la aprobación de la ley 7600, ¿verdad? Que mucha gente la conoce, aunque sea de nombre, pero que tenemos vasta legislación, ¿verdad? Que ese fue como un primer paso, la ley 7600, pero tenemos convenciones que cumplir y creo que cuando se cumplen los aniversarios de estas leyes, decimos, bueno, qué montón de años, ¿verdad? 28 de la ley 7600 y todavía cuestiones básicas que establece esta legislación no se cumplen. Totalmente, se ha avanzado, porque no podemos decir, antes no existía la ley 7600, no existía la ley de autonomía, no existían las convenciones. Ahora tenemos un poco de más instrumentos para exigir ante los tribunales y exigirle al Estado el cumplimiento de estos derechos, pero todavía las brechas entre lo que está escrito y lo real son inmensas. Todavía vivimos con discriminaciones diarias, con violencia, con exclusión y hasta con muerte. Y ahora ese avance tenemos que ponerlo en balance. Ese avance se ha dado
gracias a las acciones y a los movimientos sociales de las mismas personas con discapacidad. Claro, por supuesto. Yo no me imagino cómo estaríamos hoy si no hubiesen, o sea, si no luchamos si no salimos a las calles, si no hacemos estos programas. Para cerrar, me gustaría que las personas con discapacidad que están sintonizando el programa y que les interesa ser parte del movimiento de personas con discapacidad, también los contacte a través de las redes sociales, ¿verdad? Para que se unan y que nos cuenten, bueno, cómo funciona este movimiento. Claro, está en el Facebook, Movimiento de Personas con Discapacidad Costa Rica. Somos varias, o sea, hay organizaciones, hay grupos organizados, hay personas activistas, hay un chat donde se les puede integrar. Compartimos lo que se está haciendo en cada una de las comunidades porque el trabajo es a nivel nacional, con diferentes especialidades también incluso. Entonces es la manera de unirnos de cuando hay, por ejemplo, que hay que ir a la asamblea, que hay que hacer infinidad de incidencia. Entonces bienvenidos sean. Tenemos ahora más que nunca que luchar para proteger y promover nuestros derechos. Sí, que también están en Instagram como Movimiento de Discapacidad CR. Y es importante aclarar una frase, que nadie se quede atrás, porque dentro de ese movimiento hay una gran diversidad etaria, étnica, de discapacidad. Entonces nuestro lema es que nadie se quede atrás y ni un paso atrás. Bueno, le agradezco muchísimo a Mildred y a Rodrigo que nos hayan acompañado para hablar de este importante tema, ¿verdad? Y le daremos seguimiento del programa a lo que acontezca con esta denuncia, ¿verdad? Con esta solicitud de investigación. Y bueno, también le invito a que nos sigan en las redes sociales, Nexos UCR, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, para que se mantenga al día con toda la información de la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Nos encontramos la próxima semana aquí en 15 UCR con un nuevo estreno. Hasta pronto.